Bienvenidas sean mis abuelitas. Saludos, bienvenidos al portal de Tosi. Mi nombre es María Elena Olvera y el día de hoy me encuentro por primera vez, después de bastante tiempo, en un temazcal. Siempre hablamos de temazcales, siempre hablamos de la parte teórica y bueno, esta vez va a ser una parte teórica, pero ahora sí estamos en un lugar físico, en un lugar donde ya podemos apreciar el trabajo de un temazcal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente de la parte medular de un temazcal, que son las piedras volcánicas. Estas que son consideradas la energía vital de un temazcal, la medicina. Por ejemplo, existe una frase célebre de la filosofía Seat, que todo lo que le ocurre a la tierra le ocurre a los hijos de la tierra. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema. Por ejemplo, el buscar las piedras, que son una herramienta, como te menciono, básica para el temazcal. En este caso, las piedras volcánicas. Normalmente en la actualidad se ha demostrado que las piedras generan una conciencia, que tienen cierta evolución y cierta frecuencia. Ha sido utilizada por la industria petrolera, por ejemplo, el diamante para hacer perforaciones. Ha sido utilizada en las computadoras para amplificar la energía, en los relojes y de igual manera, en una serie de elementos en la tecnología, en las TICs, ¿no? Normalmente. Al momento de que focalizan toda la energía, también ellas saben en el momento que la pueden soltar libremente. Las piedras por muchos años están arriba sobre esta superficie, pero en algún momento también se adentran nuevamente para regresar al centro de la tierra, para generando de esos minerales, se van llenando de esos minerales que contiene la tierra y va a cambiar mucho su estructura, su forma, su color por esas nuevas adherencias minerales. Obviamente con esto estamos hablando como de un tipo de evolución de la piedra. Nosotros usamos el basalto o normalmente la piedra volcánica, a la cual consideramos una piedra de lucha y poder. ¿Por qué? Porque viene de las entrañas de la tierra. Puede soportar grandes elevaciones de temperatura, por así decirlo. De igual manera, la obsidiana, como tú sabes, las dos vienen de las profundidades. A la obsidiana se le dice ojo de Apache o lágrima de Apache. Estas, digamos que la diferencia es una que sale y se solidifica de manera inmediata, que queda como un cuarzo brilloso, que viene siendo la obsidiana. Y la piedra volcánica, obviamente, al ser expulsada y su composición a lo mejor un poquito más diferente, hace que quede porosa por el tiempo que tardó en enfriarse, dejando esos pequeños hoyitos dentro de su estructura o su composición. El tema de la selección de piedras también es importante. Hoy en día sabemos y conocemos que puedes ir a muchas tiendas departamentales, las puedes pedir, muchas van a estar muy pequeñitas porque son como de adorno, a donde yo he podido irlas a buscar a ver si las encontraban de tiendas departamentales. En otros tantos hemos visto que la venden por metro cuadrado porque son como base fundamental para decoraciones en casas, y las venden como lajitas, pero también está esta parte de ir a los volcanes o las zonas volcánicas con tu camioneta y empiezas el rastreo de las abuelas, porque también hay que pedirles permiso para saber si quieren hacer este trabajo, porque al fin de cuentas van a ir disminuyendo su tamaño al momento de ser quemadas. Tengas o que cuentes con cierta cantidad de piedras, en este caso yo considero que unas 60, 70 piedras como base principal estaría muy bien. Obviamente también va a depender del tamaño, si son muy grandes, si son muy chiquitas. No vamos a meter 13 piedras de este tamaño, ni tampoco 13 muy chiquitas, ¿no? Hay que tener una consideración en cuanto a volumen, pero 60 o 70 piedras sería como muy viable para tu temazcal si apenas vas a empezar. Si realmente usamos cualquiera de esas piedras, nos vamos a salir beneficiados porque tienen gran cantidad de hierro, cosa que necesita de alguna manera nuestra sangre en esa parte medicinal. Siempre se va a utilizar más lo que viene siendo el basalto poroso, que es mucho más pesado. Otros van a utilizar el tezontle, que es un poquito más ligero y que se puede romper gradualmente.
El basalto tiene una gran proporción a nivel de la corteza terrestre, porque se pueden encontrar en zonas del mar, en zonas donde hay obviamente zonas volcánicas. Fundamental de lo que viene a recordar nuestra sangre. Si oímos mucho ruido, estoy en una zona donde obviamente el ruido está a flor de piel y es lo bonito de la cotidianidad de la familia, donde puedes ir a localizar tus piedras volcánicas. Está el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, está el Xitle, está la Malinche, están varias zonas donde puedes encontrarlas para tu temazcal. Obviamente, si tú me estás viendo en cualquier parte del mundo, también es encontrada en muchos lugares volcánicos. Recordemos en el video anterior donde hablamos de los baños saunas en todo el mundo, obviamente en volcánicas y todas estas saunas que están en Europa. Obviamente siempre su base. Es importante retomar que la piedra debe de ser de preferencia volcánica, que guarde cierto calor para evitar conflictuarnos con este tema de piedras de río, que pueden calentarse y en un momento puedan generar un descalabro. Bueno, aquí ya estamos en presencia de nuestras abuelas, piedras. Este es el tipo de piedra que debes localizar, que debes adentrarte a contactar con ellas. Obviamente tú sabes que las piedras, una vez que se calientan, generan un vapor que de alguna manera se produce en el interior del temazcal. Allá tenemos nuestro temazcalito y ese vapor va a generar pues una gran cantidad conveniente de lo que llamamos ozono, que es una carga negativa. Obviamente al momento de que sacudimos o el ramo de hojas, ¿no? Las aromáticas, van a eliminar sus alcaloides y sus esencias volátiles. Sin embargo, en la parte de nuestras abuelas piedras, ¿cuál es el beneficio que nos van a dar? Obviamente ellas van a producir ozono y se dice ver las terapias de ozonoterapia. Esas son un poquito invasivas. Sin embargo, el ozono en el temazcal es un ozono natural, es una energía que nos puede dar de manera natural a comparación de las otras, ¿no? De la ozonoterapia, que es inyectada. Pero bueno, hay muchas personas que sí les llega a servir, a otras no tanto. Y bueno, estas piedras, voy a agarrar una abuelita chiquita. Esta piedra, a ver si enfoca bien, estamos viendo que es una carga interesante de minerales, ¿no? Que este ozono que generan estas piedras, pues va a destacar su acción de alguna manera germicida en el interior del temazcal. Y esto es realmente un antibiótico, creo que no enfoca bien, este es un antibiótico natural. Esto es lo que nos da la presencia elevada de iones negativos que van a ejercer esas reacciones en nuestro cuerpo cuando estamos dentro del temazcal, en esa parte biológica, ¿no? Esa energía. En la parte energética, obviamente la estructura de nuestro campo energético, de nuestro campo electromagnético, también se va a limpiar, también se ve beneficiado, se expande y manifiesta radiación en todas sus funciones y va incluyendo obviamente a todos nuestros cuerpos, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, estas piedras me encantan porque todos los beneficios que tienen, aprécialas. Aquí no hay tezontle, ahorita vamos a ir a ver esa parte del tezontle, a ver si encuentro uno. Y bueno, aquí está este círculo de piedras volcánicas que nos hizo favor nuestra amiga Rosita de acomodarlas de esta manera, como una espiral. Y bueno, ¿por qué les decimos abuelas y abuelos? Porque obviamente provienen de la tierra y tienen gran cantidad de años. Si hablaran toda la memoria que tienen adentro de ellas. Y bueno, las piedras volcánicas o todas las piedras que tienen millones de años en la tierra, obviamente todas tienen materiales en su composición. Entre ellos está, por ejemplo, si no mal recuerdo, el silicio, el aluminio. Vamos a agarrar esta otra.
el silicio. Bueno, antes de esta piedra, por ejemplo, esta sí es basalto, está pesada, vamos a ver si la enfoca. Y bueno, pues tienen silicio, están compuestos por silicatos, ¿cómo se llaman estos? Dióxidos, no, óxidos de aluminio, creo que sí es óxidos de aluminio. También pueden contener en la parte de óxido de férrico, el óxido de calcio. Déjenme ver cuál más me acuerdo. Obviamente el calcio, ¿verdad? El hierro, que ya habíamos hablado, que es el componente que se dice que está entre un 85 o un 95% dentro de su estructura molecular. También está lo que es el fósforo, el potasio, el titanio, el magnesio, el manganesio y obviamente el sodio. Todos estos minerales que se encuentran en nuestras piedras son las esencias que ellas van a brindar al momento de generar un calor. Al momento de ser quemadas al rojo vivo, obviamente va a generar que se desprendan todos estos minerales y nosotros por medio del vapor pues obviamente van a dar beneficios en nuestro cuerpo de una manera, si ya lo tienes consciente. Por eso se van haciendo pequeñitas, porque van perdiendo todas esas propiedades para brindárnoslo a nosotros. Se dice que la tierra lo que más le gusta, lo que más le agrada es el equilibrio, y que cuando encuentra desequilibrio en nuestro cuerpo es cuando nos lo proporciona. Eso es una de las filosofías de nuestros abuelos mexicas, que nos dicen sobre las piedras. Por eso son muy honradas, por eso son muy apreciadas desde esta cosmovisión. Y bueno, en una sesión de temazcal vamos a aprovechar todas estas bondades terapéuticas de las piedras, y vamos a utilizar estos iones de esa carga positiva y negativa. Aquí, por ejemplo, para beneficiar nuestro sistema, ¿no? Cuando se calientan al rojo vivo. Y bueno, estas desprenden gradualmente, como les menciono, toda su carga de energía positiva y negativa. Aquí yo te voy a sugerir que veas un video de un maestro, se llama Sergio Ruiz. Luego te voy a pasar el link. Y este abuelo, conocedor de temazcal, habla mucho de la carga negativa de los iones, y tiene un experimento, o tiene más bien una manera de comprobar cómo funcionan los iones dentro del temazcal y cómo salimos beneficiados. Voy a acomodarme. Y bueno, ya buscando un poco de materia de tezontle aquí en el terreno. Esta es el tezontle. Nos vamos a dar cuenta porque es mucho más ligera, muy ligerita a comparación del basalto. Es más pesada, sus poros son más pequeñitos. Se utiliza también en algunos temazcales. La carga de minerales es igual, de alguna manera la misma, posiblemente tenga menos cantidad de estructura molecular, diferente a la basáltica, pero pues recuerda que en las piedras también hay durezas, ¿no? Hay durezas dentro de la escala de Mohs, y por ejemplo esta parece basalto, pero es mucho más pesada. Y esta obviamente tiene la misma característica, de roja, pero esa, si te puedes dar cuenta, es lisa. Y curiosamente, ahorita que la estaba observando, tiene adentro cuarzo. Esta, al ser calentada, pues obviamente tienes que tener en cuenta que si está muy pesada y posiblemente adentro tenga cuarzo. Recuerda que el 80% de la tierra es cuarzo, la otra restante es tierra. Y tiene adentro cuarzo. Al momento de ser calentada, esta es una de las que podría explotar, brindando peñascos a diestra y siniestra. Bueno, no a todos, ¿verdad? Uno que otro afortunado o afortunada le puede caer un peñasquito. A comparación, obviamente esta sí está pesada, y la que está más pesada es en nuestra piedra de basalto. Es así, agarro la cámara. ¡Ay, canijo!
y nuestra piedra de basalto. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Si tienes dudas, sugerencias, déjala tus comentarios, suscríbete por si te quieres saber algo más de las piedras o de algún otro tema en cuanto a temazcal. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces. Las gracias te damos, las gracias te damos.